María Rosa Lojo es escritora, su obra incluye las microficciones de Bosque de Ojos, las novelas La Pasión de las Nómades, La Princesa Federal, Finisterre, Solo queda saltar y los cuentos de amores insólitos de nuestra historia. Y así los trata la muerte, su último lanzamiento. Esta es un poco, en apretada síntesis, algo de la amplia trayectoria de María Rosa Lojo y vamos a ir a un fragmento de este libro, Así los trata la muerte, esta nueva intromisión en el mundo, en el otro mundo por parte de María Rosa Lojo. Dice María Rosa Lojo, que los muertos no hablan. Esta máxima favorita de los criminales se revela enseguida como errada. La desmienten los buenos detectives forenses y también la desacredita la literatura de imaginación, empezando por la fantástica o la sobrenatural, que incluyen fantasmas. Como bien lo sabía Francisco de Quevedo, hablamos con los muertos cada vez que leemos porque los escuchamos con los ojos. María Rosa Lojo en Así los trata la muerte. Y acá está, Acá está este libro maravilloso donde dialogan, ahora vamos a hablar, dialogan los impensados. Bienvenida, María Rosa, qué placer tenerte. Igualmente, Maxi, querido. Bueno, vos sí que conocés mis libros. Sí, sí. Sabés de la incursión anterior en Historias del Cielo, en Bosque de Ojos. Sí, y además pienso en que vos haces hablar a los muertos no solamente en este y en algunos libros, sino en tu obra en general, porque hay un trabajo con la historia permanente en tus novelas, ¿no? Todo el tiempo. Creo además que los escritores y escritoras somos un canal por donde se escuchan las voces de la memoria colectiva, presentes, las que conviven con nosotros, pero las pasadas también. Que se resignifican. No somos mónadas, se resignifican siempre desde el presente en el que estamos, ¿no? Sí. En ese flujo, bueno, nos situamos en el momento y miramos hacia atrás y vemos el presente de otra manera también. Claro. Este libro tiene algo que uno podría decir como lugar común, que necrofílicos somos los argentinos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y yendo un poco a una cosa más maravillosa que tiene el libro, es que hay un personaje que los contiene a todos, que es el propio cementerio. El cementerio es un personaje, ¿no? A veces omnisciente, a veces invisible, pero donde conviven esas voces. Es la patria del mañana, dice Sarmiento, sí, en el epígrafe. Sí, sí. Es muy impresionante. La mirada de Sarmiento creo que construyó el cementerio como espacio narrativo. Claro. Ya en un libro anterior, Historias ocultas en la Recoleta, con el historiador Roberto Elizalde en investigación histórica, habíamos tomado ese epígrafe, un epígrafe de Sarmiento también del mismo texto, del Día de los Muertos, cuando él habla de las novelas tan tiernas y las tragedias tan pavorosas que cada uno puede descubrir levantando la lápida de esos sepulcros. Claro. Algo así dice Sarmiento y lo instaura como gran patrimonio narrativo. Sabemos que también es un tesoro arquitectónico, un tesoro artístico. Bueno, basta ver las imágenes que se están mostrando. Un poco rodeados. Pero es un tesoro narrativo, no solamente de próceres, sino también de desconocidos, de las historias que hay que descubrir, no solamente de los bonaerenses y porteños, sino de todas las provincias que están figuras que están sepultadas allí. Es un palimpsesto de nuestra memoria nacional. Sí. Y además hay algo muy impresionante o muy apasionante quizás del libro, que funciona como un libro de cuentos o como una novela, porque hay un derrotero también, ¿no? Hay un devenir que se va entrelazando, y también con una potencia teatral, que debo decir que hay... Hay mucho diálogo, deliberado. Es un libro de diálogos de los muertos también. Sí. Pero también esos encuentros, porque cuando uno dice voces desde el cementerio de la Recoleta, hay voces que se conocen en tu libro, hay personajes que se conocen en la muerte en tu libro. Eso es una cosa fascinante. Que no pertenecen al mismo tiempo histórico, claro, se cruzan que allí. Se cuentan la historia. Ni son tampoco necesariamente personajes argentinos. Exacto. ¿Cómo se hace para entrar tan rápidamente, tan vívidamente, en no solamente la voz, que es algo central en la literatura de estos personajes, sino también en la cosmovisión, en la mirada ideológica, en el sentido amplio de la palabra? Bueno, yo vengo trabajando en estos temas y en estas historias desde hace décadas. Así es. Ahí vas a encontrar a Lucio Victorio Mansilla, a Eduarda Mansilla, su hermana, una gran pionera de la literatura nacional,
a Victoria Ocampo, que también está ahí como personaje literario. Las Libres del Sur, tu novela. Mi novela Las Libres del Sur, Lucio, la novela La Pasión de los Nómades, Eduarda con una mujer de fin de siglo. O sea, los he revisitado, o ellos me han revisitado a mí, me visitan siempre. Siempre tienen algo para decirme, algo nuevo. Y vas a encontrar a Dominguito Sarmiento. Ahí voy a hacer un punto, pero antes de hacer ese punto, cuando uno vuelve a estos personajes, y María Rosa Lojo de este libro no es la María Rosa Lojo de aquellas novelas, ¿los ves distintos? ¿Te reciben distinto? ¿Cómo es ese encuentro? Sí, siempre tienen cosas nuevas, ya te digo, y las miradas además que los enfocan son diferentes. En este trasmundo, Victoria no va a su casa, en realidad sí va a su casa, porque la casa de Victoria es Fanny, es la mujer con la que vivió 40 años de su vida. Eso es maravilloso, ese final de ese relato. Pero va a la ínsula de Fanny, al reino que Fanny por fin tiene para administrarlo con justicia, en el otro lado del tiempo, o de donde no hay el tiempo, en la eternidad. Bueno, Lucio B. Mansilla es contemplado desde la mirada de su valet, de Manuel Peña, que fue un personaje histórico también, si bien de él conocemos poco y podemos imaginarnos mucho. Sí. El caso de Eduarda, bueno, que escribió sobre los Estados Unidos cuando estuvo y los visitó, y que conoció a Abraham Lincoln. Vuelve en busca de un tesoro perdido para ella, que es un baúl que se perdió, en efecto, donde estaban parte de sus obras y las de su marido, y se encuentra con el Estados Unidos de Donald Trump. Y lo ve por la tele. Claro, porque hay esta cosa... Vuelve como fantasma, ¿no? Y también Lucio. Como fantasma y como juego también del extrañamiento ante el cambio de los tiempos, ¿no? Que también aparece mucho, ¿no? Totalmente. Eso aparece todo el tiempo, es decir, constantemente están los personajes enfrentándose frente a una época en la que son extranjeros. Porque el pasado, dijo Hartley, es un país extranjero, en el que las cosas se hacen de otra manera. Y el futuro, para estos personajes, también lo es, ¿no? Ellos migran, en vez de ir nosotros hacia el pasado de ellos migran hacia el presente nuestro. Claro. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que es el cementerio de la Recoleta. Hay obviamente una gran investigación, pero hay también una libertad deliberada de imaginar, ¿no? O sea, es una convivencia, un equilibrio en tu obra. Sí, totalmente. Y creo que la libertad mayor precisamente se alcanza porque la investigación es muy sólida. Sí. Entonces, se puede volar cuanto se quiera. Está bien apoyada. Exacto. Bueno, hay personajes de los que no me había ocupado antes, como por ejemplo Mariquita Sánchez de Thompson, gran escritora de cartas, que sigue escribiendo las cartas desde el lugar en donde está. Eso es maravilloso, ¿no? Y a su hija Florencia. Lo epistolar ahí. Y hay También Camila O'Gorman le escribe cartas a un personaje egregio del pasado, que es Eloísa, la monja medieval que tuvo una situación que se puede comparar en parte con la suya, ¿no? Totalmente, y además es muy notable cómo se da en esos encuentros cuerpo a cuerpo, ¿no? Por más que en muchos casos son epistolares, pero hay un encuentro muy vívido entre estos personajes. Y de hecho, hay algo que me pareció fascinante de un encuentro que vos creás, que es el de Dominguito Sarmiento y Vicky Walsh, ¿no? La hija de Rodolfo Walsh, contándose tiempos tan extremos, uno podría decir, de la historia argentina, y hasta miradas distintas que en un punto confluyen, ¿no? Es muy interesante esto que hace. Debaten por casi todo, porque los conceptos han cambiado. Lo que antes se entendía por patria no es lo mismo por Dominguito, o sea, no es lo mismo la idea de patria para Dominguito que para Vicky, no es lo mismo la idea de civilización. Los que eran villanos, pongamos entre comillas, en una época, son revisitados y revalorizados en la otra. Pero sin embargo están hermanados por otras cosas, por experiencias vitales, por la búsqueda de una misión heroica, de una trascendencia, por la manera en que han muerto, que es en parte una manera sacrificial de morir, ¿no? De entregarse bueno, por algo que consideraban superior, una causa superior. Total. Y también se parecen por sus padres. Sí, claro. Padres mujeriegos, publicistas o periodistas, se dirá según la época. Apasionados, polemistas, discutidores. Amantes de la ciencia, pero creyentes en los espíritus, como piensa Vicky en un momento del cuento. Mujeriegos, eso ya lo dije. No sé. Sí, pero eran muy mujeriegos, por eso lo dijo 2 veces. Sí, bueno, sí, eran muy, sí. María Rosa, hay algo que quería preguntarte, porque cuando uno se lanza a
a conocer, a interpelar y a dejarse atravesar, en definitiva, por estos fantasmas, a partir de la investigación y todo. Sí. ¿En algún momento alguno de estos fantasmas tomó la pluma por vos para hablar del hecho creativo, ¿no? Y todos toman la pluma, vuelvo a decirte, yo siempre me siento un canal por donde hablan otros, Sí. a los que convoco y les pido que se expresen a través de mí. Hay hechos colectivos, además, que han sido importantes en la construcción de este libro. Por ejemplo, a través de personajes que no son tan importantes, como Polidoro Segers, un personaje muy curioso, que fue médico, sacerdote, era músico antes de ser médico, un belga que llega a la Argentina, se instala acá, y le toca ser el testigo del comienzo de un etnocidio. Un hecho tremendo que es la matanza de los Selknam Wonas, Claro. En Tierra del Fuego. Sí. La primera incursión oficial de la Argentina enviada por el gobierno es muy desdichada en ese sentido. Polidoro es parte de esa expedición junto con José Fagnano, el misionero salesiano. Ahora va con otro misionero al mismo lugar en un tiempo que aparentemente es muy anterior, o quizá en un mundo paralelo, no lo sabemos, pero donde está atormentado continuamente por el recuerdo de esa masacre y por todo lo que sabe que sucedió después y que, concluyó rápidamente con la autonomía y la existencia misma de los Selknam como cultura y comunidad como pueblo. Sí, claro, sí. En 10.000 años, quiero decir, en 50 años desapareció una cultura que en definitiva había estado ahí durante 10.000. Claro, En medio siglo. Sí, con un poco de esto dialoga la última novela de Carlos Gamerro, de hecho, ¿no? Sí, lo sé, La jaula de los Zonas. Sí, también aparece un personaje como Macoco Alza Gaunzúe, que dicen que inspiró a Isidorito Cañones y que no está precisamente por ser prócer. No, por supuesto. Más bien se le devuelven todas las sus gentilezas. Manteca al techo, ¿no? Manteca al techo, ese fue su legado. Como decía Ernesto Yo, ¿no? Y hay algo que quería preguntarte respecto de ahí correrme un poco de la idea, apasionante por cierto, de que sos un canal como todo artista en definitiva, para preguntarte cuál es para María Rosa Lojo el vínculo con la muerte, porque estás hablando todo el tiempo de personajes que no están y que reviven. ¿Qué pensás de la muerte, del ida y vuelta en relación al arte mismo? Bueno, yo pienso que vida y muerte son una continuidad, que los muertos nunca se van, en realidad están en nosotros, nos constituyen. Nosotros somos la presencia viviente de ese legado. Y más vale que lo comprendamos así, tanto en nuestra vida personal e íntima como en la vida histórica. Claro. Que comprendamos la necesidad de un diálogo continuo con ese pasado, no para quedarnos en él, sino para comprender mejor nuestro presente. En la medida en que lo recreamos, lo reinterpretamos, lo asumimos, creo que nuestra comprensión de la realidad se va ampliando también. Claro. Y en un sentido metafísico, pienso que nuestra existencia misma es un misterio y que los seres humanos, además de que representamos un segundo del tiempo a escala cósmica, cosa que es muy abrumadora, pero también vemos muy poco del cosmos. Claro. Somos muy limitados. Nos es dado, atisbar un poquito de ese inmenso y creo que inagotable misterio que es la existencia nuestra y la existencia del universo. Así que son libros o experiencias de construcción, de imaginaria, que te ayudan mucho, al mismo tiempo, a relativizar nuestra supuesta gran importancia en el cosmos, pero también a valorar ese instante en que pasamos por él, ¿no? Y saber que, en definitiva, en ese instante nos autoconstruimos y los trasmundos que tienen todos los personajes de este libro son de alguna forma los que se labraron ejerciendo su libertad. Lo que les espera en el más allá, es lo que les correspondía por lo que hicieron, quisieron, desearon, temieron, etc. Por eso la muerte en ese sentido es igualadora también, no solo porque todos somos mortales, sino porque a cada uno le toca, en definitiva, lo que propició, lo que se construyó. Claro. Es apasionante. Uno no quisiera directamente hablar después de lo que acabamos de escuchar en cuanto a una claridad, ¿no?, que tenés ante esto. Y al mismo tiempo agrego una pregunta que me parece que también
es interesante, ¿no? Para la Argentina de hoy, que es repensar los lugares de la historia, los lugares de personajes sobre los cuales no se habla, ¿no? Para pensar las cosas menos linealmente en un tiempo en el cual todo es blanco o negro de una manera casi acrítica, ¿no? Esa es la otra gran relativización que se produce escribiendo así, en la sincronía y al mismo tiempo en la diacronía, mostrando simultáneamente en un mismo libro existencias que estuvieron separadas en el tiempo y que sin embargo están vinculadas. Exacto. Y se pueden tienen muchos vasos comunicantes. Sí. Y bueno, creo que ese es el aporte, ¿no? Mostrar, además, pensando en un futuro, ¿no? Como las cosas que ahora creemos como indiscutibles, ciertas, que tenemos valores superiores a tiempos pasados, sin embargo van a ser seguramente discutidas, relativizadas, polemizadas por los que vengan después. Claro, claro. Así como nos pasa a nosotros con los anteriores, y al mismo tiempo otras cosas, pasiones, experiencias, sentimientos, van a seguir. Exacto. Formando parte de esa condición humana, ¿no? Totalmente. Bueno, siempre es apasionante leer y escuchar hablar a María Rosa Lojo. Lo muestro aquí, por más que está en la pantalla. Así los trata la muerte. Hermosa tapa, ¿eh? Muy bella. Siempre agradezco a la editorial Alfaguara su arte de tapa. Total. Incomparable. Voces del Cementerio de la Recoleta. Un placer como siempre. Gracias a vos, Maxi. Gracias,